Bueno, hemos asistido en estas últimas semanas a una serie de lobby de grupos de arquitectos y de instituciones que dependen de ellos, la UOCRA, en fin, donde se vuelve a manifestar viejas discrepancias. Nosotros llevamos Proyecto Goya más de 7 años en esta persistente búsqueda de la preservación del casco histórico de Goya y hemos conseguido, después de tanto instruir, divulgar, aprender a su vez, la sanción de esta ordenanza 1965, que es atacada y que se pide la derogación por este grupo de arquitectos, sosteniendo temas ya trillados, que Goya no tiene casco histórico, que se eliminan fuentes de trabajo, que quiero ver todos los argumentos, que el patrimonio no atrae el turismo, que la zona protegida es un área demasiado grande y Goya no tiene espacio para crecer si no es para arriba, pidiendo que se derogue la ordenanza. Sobre lo de la derogación, justamente en el día de hoy, en el diario digital Power, hay dos noticias, una de la concejal Manacero, que pide la derogación de la ordenanza, y otra de Greenpeace, que denuncia un caso de Salta referido a desmontes, de lo cual va a hablar con mayor precisión acá el doctor amigo, para preservar el medio ambiente y por lo tanto manifiesta esta noticia de Greenpeace que toda la normativa referida a la defensa del medio ambiente no admite la regresión, es decir, volver para atrás. No se puede derogar una ordenanza vigente por estos argumentos que exponen, que es muy grande, que, en fin, se puede ampliar la protección al patrimonio que se ha logrado, pero no disminuirla. Y una protección a un edificio aislado no es lo mismo que garantizar el entorno de dicho edificio o de dicho casco, que no es solo del valor arquitectónico, sino del valor cultural, humanístico, puesto que es el centro fundacional de Goya. Nadie puede discutir que el centro de Goya es la Plaza Mitre, la misma propaganda que hace el shopping, dice estamos frente a la principal plaza de Goya. Y bueno, yo preferiría discutir hacia el futuro, es decir, plantear, por ejemplo, que hay un ofrecimiento de una suma millonaria por la Comisión de Monumentos para la puesta en valor de determinadas zonas de Goya, que hasta hoy no ha sido aceptada por la municipalidad, tengo entendido, y que hay mucho por hacer en ese aspecto, poner en funcionamiento el observatorio, la comisión asesora, en fin, todo lo que prevé esa ordenanza, que no es una limitante para la construcción, sino que una vez analizado el proyecto se dirá si, yo no soy quien para hablar de estilos arquitectónicos ni nada de eso, pero no somos, como se dice, 4 locos que estamos propiciando esta conservación del casco histórico, sino que si uno lee, por ejemplo, lo que sostiene el Papa en su encíclica Laudatio Si', es una coincidencia absoluta. Hoy estuve leyendo en una FM parte de la encíclica y resulté medio pesado, me parece, pero voy a leer un párrafo en el punto que lleva el número 143 respecto a la ecología cultural. Dice el Papa: junto con el patrimonio natural hay un patrimonio histórico, artístico y cultural igualmente amenazado. Es parte de la identidad común de un lugar y una base para construir una ciudad habitable.
No se trata de destruir y de crear nuevas ciudades supuestamente más ecológicas, donde no siempre se vuelve deseable vivir. Hace falta incorporar la historia, la cultura y la arquitectura de un lugar, manteniendo su identidad original. Por eso, la ecología también supone el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad en su sentido más amplio. Es la cultura no solo en el sentido de los monumentos del pasado, sino especialmente en su sentido vivo, dinámico, participativo, no puede excluirse a la hora de repensar la relación del ser humano con el ambiente. Hace falta cuidar los lugares comunes, los marcos visuales y los hitos urbanos que acrecientan nuestro sentido de pertenencia, nuestra sensación de arraigo, nuestro sentimiento de estar en casa, dentro de la ciudad que nos contiene y nos une. Toda intervención en el paisaje urbano o rural debería considerar cómo los distintos elementos del lugar conforman un todo que es percibido por los habitantes como un cuadro coherente con su riqueza de significados. Así los otros dejan de ser extraños y se los puede sentir como parte de un nosotros que construimos juntos. Por esta misma razón, tanto en el ambiente urbano como en el rural conviene preservar algunos lugares que se eviten intervenciones humanas que las modifiquen constantemente. Bueno, dejo aquí porque es realmente largo, pero hay una coincidencia total, como es también coincidente con lo que sostiene la UNESCO, por ejemplo, en las recomendaciones para el paisaje urbano histórico. Es otra entidad, digamos, que habla de la conservación del casco histórico, de las ciudades, en fin, va a ser muy largo leer todo esto, pero me gustaría sí hacer otra referencia. Supongo que ya quienes piden la derogación están viendo que otra vía, tal vez más directa para lograr la ineficacia de la ordenanza, es aludir a la falta de publicación que habría tenido la misma y que como tanto no estaría vigente. La ordenanza fue promulgada por la anterior gestión municipal con un artículo vetado, por lo que tenía que volver al Consejo Deliberante para que manifieste con determinada mayoría si insistía en la promulgación del texto originario. No se expidió el Consejo, por lo tanto quedó firme ese veto por ahora, y al estar promulgada se ordena la publicación, es decir, la publicación, que es el argumento para decir que no está vigente la falta de publicación, se puede hacer hoy, mañana, nada impide, y no solo no impide, sino que es obligación y atribución del intendente, como dice la ley, la Carta Orgánica Municipal, y el intendente estaría incumpliendo su función en la medida que no procede a la publicación de una ordenanza ya promulgada por el Consejo Deliberante. Creo que algunos concejales de la anterior gestión han viajado a San Antonio de Areco, por ejemplo, donde en pocos años se multiplicó por 10 la cantidad de hoteles, de restaurantes, la afluencia de los turistas. Creo que queda muy cerca de Buenos Aires, pero es realmente magnífica. Como también es de destacar que la ciudad de Colonia, en Uruguay, tenía algunos rastros de la ocupación portuguesa, pero recién fue puesta en valor, que es lo que se está queriendo hacer en Goya, a partir de 1975. Antes no existía la afluencia turística a Colonia. En 1975 un médico y un periodista se pusieron en campaña, no era un arquitecto por supuesto, y fueron logrando esa puesta en valor, y hoy no hay extranjero que llegue, por ejemplo, a Buenos Aires que no vaya a Colonia. Ir a Colonia es un paseo al pasado, un pasado que está hecho hace a lo mejor un año o dos, pero conservando todo el estilo, toda la ornamentación, los faroles, la cartelería, en fin, es un placer. Y subsiste o coexiste la ciudad de Colonia con todo su movimiento de tráfico, de motos, sin afectar ese casco histórico. Ambos casos son
destacables. Otras ciudades han hecho reconstituciones parciales, destacables. En San Carlos, también en Uruguay, por ejemplo, detrás de la iglesia se juntaron lápidas de la época de la colonia, pero no hay ningún cuerpo allí. Es decir, son lápidas que yace fulano de tal, esclavo, muerto de tos, por ejemplo. Acá eso de volver a las cosas, el adoquinado, por ejemplo, que los vecinos de San Telmo protestan tanto cuando se quiere quitar un adoquín. En Villaguay, acá en Entre Ríos, todo el entorno de la plaza principal, frente a la intendencia, a la iglesia principal, se adoquinó. Está todo nuevo, todo adoquinado, y quedó una hermosura. En fin, hay muchos intentos, este concepto de preservar los bienes culturales o el entorno antiguo. Hay fotos de Goya, por ejemplo, que muestran todas sus calles adoquinadas antes del pavimento. Seguramente, si uno levanta el pavimento, abajo están los adoquines. Pero, en fin, no es un volver atrás sin sentido, sino es una puesta en valor para lograr una afluencia turística importante. No la puedo demostrar, pero el europeo que hoy día ya ha tenido que tachar a África de su calendario, por ejemplo, es muy factible que se vayan volcando masivamente hacia lugares que ofrecen, aunque nos quejemos aquí de la seguridad, la Argentina ofrece grandes márgenes de seguridad, y existen organismos del mismo Banco Interamericano de Desarrollo que ha hecho un estudio sobre Goya, pidiendo que las construcciones no superen 3 pisos, en fin, una serie de recomendaciones así. Es un organismo de financiación para estos casos. Hay una compañía japonesa que reconstruyó Cachí, en Salta, por ejemplo. En fin, en algún momento cuando vean el rendimiento de la puesta en valor de ciudades como Goya, que causa asombro en los turistas al ver esa ciudad baja, con un estilo homogéneo que no es común, porque acá hay ciudades como Salta, por ejemplo, que conservan el estilo colonial español, y este es un estilo italianizante, distinto, que no hay muchas ciudades con esta masiva concentración de edificios de ese estilo. Pero esto se logra con puesta en valor, es decir, hay que destacar, hay que hacer cartelería, faroles, en fin, un montón de pintar los frentes. Yo creo que el futuro está ahí, un futuro que busca que Goya deje de ser una muestra de la miseria, es una de las ciudades más pobres del país, y aunque ahora se presenta un lindo negocio inmobiliario porque multiplica la inversión rápidamente, no es ahí donde está el futuro de nuestra ciudad, sino en el mantenimiento de este patrimonio cultural que hemos heredado y que queremos que hereden nuestros hijos y nietos.